Saludos amigos, esto que tenemos acá es un transformador de alta tensión de horno de microondas. Es el encargado de elevar la tensión de 110 o 220, elevarla hasta un voltaje de 2000 voltios de corriente alterna obviamente. Esos 2000 voltios necesarios para que se pueda generar la microonda en el magnetrón con ayuda del capacitor y del diodo de alta tensión. Este componente pues, es el responsable de dar, como quien dice, la pauta, la señal o el empuje para que pueda funcionar el resto de la etapa de alta tensión y finalmente generar la microonda. Nos han hecho ya la sugerencia, la petición de que hagamos una demostración de cómo nosotros podemos comprobar el estado de este tipo de componentes, de este transformador. Les comento que no es un transformador común y corriente, es un transformador elevador. Si le metemos 200 o 110 voltios acá, vamos a obtener 2200 voltios a la salida, lo cual significa que es muy peligroso, es letal, puede matar a una persona. Entonces no se puede probar así como cualquier otro transformador, como los que estamos acostumbrados a ver en todos los electrodomésticos, sino que hay un procedimiento que es muy efectivo, muy certero, pero muy seguro también a la hora de realizarlo para evitarnos pues una desgracia con alta tensión de 2200 voltios. Entonces, para hacerlo de forma segura y efectiva, para determinar el estado en que se encuentra este valioso componente, entonces vamos a demostrarles paso a paso cómo podríamos hacerlo. Para comenzar, voy a sugerirles cómo extraer el transformador del horno de microondas, porque también hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo. Para comenzar, pues lo primero que tenemos que hacer es desconectar el cable de alimentación del horno. Quitamos la cubierta y sin meter las manos aquí dentro vamos a descargar el capacitor por precaución, por medida de seguridad. El capacitor de alta tensión es ese componente que tenemos ahí, que es muy peligroso si no lo descargamos o si no lo manipulamos adecuadamente. Entonces, para descargarlo, sencillamente vamos a tomar dos destornilladores. Como pueden ver, los tomamos por la parte aislada sin tocar el metal. No toquemos el metal mientras hacemos la descarga, y tomando las puntas de los dos destornilladores de esta forma, por la parte aislada, repito, vamos a tocar con cada destornillador un terminal del capacitor. Bien, ahí tenemos un terminal del capacitor mientras hacemos chocar las puntas de los destornilladores entre sí. De modo que si el capacitor tuviera carga, pues al hacer esto se va a descargar a través de los destornilladores. Eso por medida de seguridad antes de hacer otra cosa. El capacitor trae una resistencia interna en paralelo entre sus dos terminales que le sirve para autodescargarse una vez que conectamos el cable. Sin embargo, pues no nos confiemos, porque la resistencia es un componente electrónico que puede fallar como cualquier otro, entonces no está de más tomar esa precaución. Ahora que ya hemos descargado el capacitor, entonces desconectamos los terminales del mismo, igualmente con una pinza, con una herramienta aislada. Y bien, aquí tenemos uno. Les recomiendo que se fijen cuál es el cable que va a cada terminal, y de la misma forma pues desconectamos el otro. Y aquí tenemos ya los dos terminales, porque esto nos va a permitir a nosotros liberar al transformador, que es el componente que vamos a trabajar. ¿Ok? Igualmente desconectamos los terminales del magnetrón. Fíjense cuál cable va a cada terminal para que no se equivoquen a la hora de volver a armar. Ok, aquí tenemos ya desconectado, y pues para desconectar el primario sencillamente quitamos esos dos terminales que hay acá. Ok, aquí lo que queda entonces es quitar estos dos tornillos. Bueno, son 4 tornillos, y luego de haber quitado esos tornillos pues retiramos nuestro transformador de alta tensión. Ok, antes de comenzar con la prueba quiero comentar lo siguiente. El transformador que llevan los hornos de microondas es un transformador elevador. Su función es elevar la tensión de 220 o de 110, le llegan acá estos terminales, y su función es elevar esa tensión de corriente alterna, elevarla a más de 2000 voltios aquí a la salida. Entre este terminal del secundario de alta tensión, entre este terminal y la carcasa metálica, vamos a obtener unos 2000 voltios más o menos. Ok, ese voltaje es peligroso, es letal, puede matar a una persona, ¿verdad? Porque la corriente anda por arriba de los 500 miliamperios, suficiente para matar a una persona. Ok, entonces, importante recomendación: nunca conectemos este transformador a 110 o a 220 aquí, porque lo que vamos a obtener acá a la salida son más de 2000 voltios, que como les digo es muy peligroso. Esa prueba de conectar acá 110 o 220 nunca la hagan, no la recomiendo. Hay otras formas certeras y efectivas de probar el transformador de alta tensión sin necesidad de correr el riesgo de sacar alto voltaje por acá. Les voy a mostrar entonces cómo hacer una revisión superficial, cómo probar las bobinas, y luego cómo hacer una prueba dinámica para saber si efectivamente el transformador está funcionando. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos el transformador es revisarlo, hacerle una inspección visual para detectar a ver si hay alambres o bobinados quemados, o rotos o cortados. Vamos a ver, esto que tenemos acá son los dos terminales del primario del transformador. El primario es esta bobina
de alambre grueso, como podemos ver aquí, porque el secundario es otra bobina, pero de alambre mucho más delgado. Y por acá pues tenemos otro secundario. Este secundario es para 3 voltios, que son los que alimentan a los terminales del magnetrón, como pueden ver en esto que tenemos acá. Y el secundario de alta tensión, por ahí se alcanza a ver un poco el alambre en comparación con el alambre del primario, es mucho más delgado el del secundario. Entonces, si no tiene partes quemadas, si no tiene bobinas cortadas, entonces vamos a proceder a hacer una revisión con el multímetro. Como el primario del transformador, que es estos dos terminales que tenemos acá, siempre son así, y es de un alambre grueso, pues su resistencia es muy baja, puede andar por 1 ohmio o hasta menos, 2, 1 ohmio o menos, que eso es el valor normal de la resistencia en ohmios de esta bobina del primario. Vamos a ver, una punta en cada terminal y como podemos ver nos está dando 1.2 ohmios, 1 ohmio digamos, es normal, pero también debemos de tener en cuenta una posible derivación a tierra del primario. Vamos a medirlo contra la carcasa metálica del transformador, pero tenemos que descubrir un punto, quitar el esmalte para dejar el metal descubierto y poder hacer entonces una medición certera. Una de las puntas de prueba del multímetro en uno de los terminales del primario y la otra punta la hacemos llegar a esta parte donde quitamos la pintura. ¿Ven? La respuesta tiene que ser exactamente esa, resistencia infinita. No puede haber cero ni nada de eso. Si nos diera un valor diferente de infinito, entonces ya el primario estaría con derivación a tierra y ese transformador no sirve, no se puede seguir usando. Entonces, ahora vamos a ver la medición de los secundarios. Fíjense que los terminales de este bobinado de baja tensión, que es ese bobinita de alambre que vemos aquí, este alambre, los terminales de ese secundario de baja tensión son estos dos. Y este que se parece por el color, pero vean de dónde sale. ¿Ves? Sale de acá el secundario de alta tensión. Entonces este es uno de los terminales del secundario de alta tensión. Y el otro terminal del secundario de alta tensión está en la carcasa metálica. Es decir, tiene un terminal acá en este cable y el otro terminal va a la carcasa metálica. ¿Ven? Ahí está unido. Ven el alambrito donde sale y se une con un remache a la carcasa metálica. Vamos a medir los dos terminales que van al magnetrón. Nos tiene que dar muy baja resistencia. Yo creo que anda por el menos de 1 ohmio. Y vean, nos está dando 0.3 ohmios, ni siquiera 1 ohmio. Es el valor normal que debe darnos. Si queremos, pues hacemos la misma medición con respecto a una posible derivación a tierra de este bobinado de baja tensión. ¿Ven? La respuesta tiene que ser esta, infinita. Entonces, no hay derivación a tierra ni del primario ni del secundario de baja tensión. Vamos a medir entonces la resistencia del bobinado de alta tensión. Entonces podemos probar en cualquier punto de la carcasa metálica. Normalmente el secundario de alta tensión de estos transformadores anda por arriba de los 100, entre 100 y 200 ohmios es lo que puede dar más o menos. Algunos andan por los 150, 180, otros llegan a 200. Vamos a ver en este caso. Ven, tiene 221 ohmios de resistencia la bobina del secundario de alta tensión. Entonces, ya que hemos corroborado el estado de la bobina, vamos a proceder a hacer la prueba dinámica con nuestro transformador auxiliar, con el cual vamos a poder aplicar a los terminales del primario del transformador de alta tensión, le vamos a poder aplicar tan solo 6 voltios de corriente alterna. Fíjense, 6 voltios, no 120 voltios. Estos 6 voltios nos van a permitir a nosotros obtener en el secundario de alta tensión un voltaje proporcional a los 6 voltios que le vamos a aplicar. Recuerden ustedes que este es un transformador elevador y si le aplicamos en este caso los 6 voltios de nuestro transformador pequeño, vamos a obtener acá un voltaje bajo, también una tensión baja, que va a ser mucho más segura para realizar la prueba que los 2200 voltios que obtendríamos si le metemos 120 voltios. Por eso les digo, no apliquen nunca 120 ni 220 acá, porque el voltaje en la salida va a ser muy peligroso. Entonces, es un transformadorcito reductor. Lo vamos a conectar a la red de 110 voltios con ayuda de este cable de alimentación. Ven, acá tenemos 6.3 voltios a la salida de nuestro pequeño transformador. Entonces, esos 6 voltios se los vamos a aplicar al primario de nuestro transformador de alta tensión. Acá, como pueden ver, tenemos conectado el secundario de este pequeño transformador a el primario del transformador de alta tensión. Entonces, entre este terminal y la masa vamos a ver el resultado. Tenemos una punta de prueba en este cable y la otra punta de prueba a masa. Vamos a ver cuánto tenemos.
y ahí tenemos un resultado de 125 voltios. Podríamos incluso redondearlo a 120. Aplicando acá en el primario 6 voltios, obtenemos en el secundario 120 voltios. Y si nosotros dividimos los 120 voltios que obtuvimos acá, los dividimos entre los 6 que le estamos aplicando al primario, entonces 120 entre 6 nos da 20, lo cual significa que el factor de transformación de este transformador es de 20. Lo que le metamos acá al primario se va a multiplicar por 20 en el secundario. Si nosotros le pusiéramos 120 voltios acá, al salir acá se multiplican por 20, eso daría como resultado 2400 voltios. Fíjense, si le metemos 120 al primario, vamos a obtener en el secundario 2400 voltios. Eso, como les decía, es muy peligroso. Entonces, la manera de hacerlo y de determinar, primero, si el transformador está haciendo la función de transformador elevador, y segundo, pues que lo hacemos de forma segura al inyectarle tan solo 6 voltios. Podrían ser 9 de corriente alterna al primario para ver el resultado en el secundario. Aquí queda pues claro que el transformador está funcionando, no tiene derivación a tierra, hemos probado las bobinas, todo eso está en orden, y además le estamos comprobando que nos está haciendo la función de transformador elevador. Con esto nosotros podemos deducir que nuestro transformador se encuentra en buenas condiciones, y pues que ante la sospecha de un fallo en el microondas, pues descartar que el transformador esté dañado. Si el proceso que hemos sugerido acá no da los resultados que hemos venido sugiriendo, entonces quiere decir que el transformador está dañado. Y no quiero cerrar el video sin antes recalcar: nunca le conecten 110 ni 220. La forma segura de hacer esta prueba es entre menos voltaje, digamos en este caso 6, incluso hasta 3 voltios, que le apliquemos acá, nosotros vamos con eso a determinar si se está cumpliendo la función de transformador elevador, y además que lo hacemos de forma segura, ¿ok? Esa, amigos, la sugerencia que quería hacerles, porque pues nos habían consultado ya, y pues quise hacerlo porque, como les digo, para mí esto es muy delicado, ¿verdad? Entonces es mejor utilizar un método que nos permita obtener buenos resultados y de forma segura, ¿ok? Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, y que compartan nuestros videos para que muchos amigos más se beneficien con nuestra sugerencias. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nuestro deseo es que se encuentren muy bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.